Muy bien. Bueno, pues buenas noches compañeros, compañeras, quien nos pueda estar escuchando, nos va a escuchar posteriormente. Estamos en este momento en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, México. Mi nombre es Florentino Moreno Beltrán. Yo formo parte de un proyecto de carácter popular de alcances casi nacionales que se llama Unidad Patriótica, y además de un movimiento democrático del magisterio de base a nivel también nacional. Y bueno, participo en el movimiento magisterial jalisciense. Jalisco es uno de los estados del país, uno de los estados de México, así como Quintana Roo, en donde nos encontramos en estos momentos desarrollando un curso taller nacional y latinoamericano de educación popular, del educador popular. Bueno, ese soy yo y aquí andamos trabajando en este proyecto de poder popular a través de la Unidad Patriótica. Bien, si nos puede contar un poquito qué es Unidad Patriótica, en qué consiste, cuándo nace, con qué tareas, con qué objetivos. Muy bien, bueno, Unidad Patriótica nace como tal, como Unidad Patriótica en el 2017, pero es la formación de Unidad Patriótica en 2017, obviamente arrastra un proceso anterior que inicia más o menos a principios de los años 80 del siglo pasado, con varias organizaciones de distinto tipo y carácter, que nos empezamos a reunir para tratar de construir una vía, una forma de lucha y de mecanismos o de estrategia, para ser más preciso, de lucha en este país a través de la cual pudiéramos arribar a gobiernos de carácter popular. Entonces, este proceso, que inicia con otro nombre, se llamaba Coordinadora Proletaria en aquellos tiempos y fue asumiendo varios nombres. El último fue Movimiento Nacional del Poder Popular, y finalmente, como Unidad Patriótica, nos planteamos, cuando nos constituimos como tal, nos planteamos como tarea central. Había un proceso político electoral en el país en ese momento, que era la elección que se estaba organizando para el 2018, la elección del presidente de la presidencia de la República, y nos planteamos canalizar todas las contradicciones, las necesidades, las demandas de los movimientos sociales y populares que habíamos venido coordinándonos durante todo el periodo neoliberal, y que habíamos dado la lucha y habíamos resistido a los embates del neoliberalismo. Nos definimos canalizar todo este proceso de lucha hacia el proceso político electoral del año 2018, y con ese carácter específico surge Unidad Patriótica. Una vez que se da el proceso electoral y que resulta lo que nosotros hemos denominado como insurgencia político-electoral popular, en julio del año 2018, que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador aquí en la ciudad, en México, en nuestro país, bueno, discutimos qué hacer con Unidad Patriótica, porque lo habíamos planteado como un proyecto temporal de carácter táctico electoral, pero ante el resultado del proceso electoral y de la lucha política que habíamos venido dando, decidimos mantener Unidad Patriótica, no diluirla como un proyecto que había cumplido su objetivo, sino transformarlo en un proyecto de carácter estratégico, es decir, convertirlo en una organización de poder popular con estructura nacional, con programa, con principios, con un estatuto, un reglamento, e insertarnos en la lucha que se abría de manera muy clara entre el movimiento político electoral, un frentote, decíamos nosotros, se constituyó un frentote amplio electoral para el 2018, dentro del cual estábamos Unidad Patriótica también, y decidimos, bueno, que con lo que se abría de lucha, Unidad Patriótica debería de buscar contribuir a que arribara el candidato triunfador del proceso electoral al gobierno, sin desestabilizaciones, sin intentos de evitar que llegaran, y a partir de ahí tratar de imprimirle un contenido lo más popular posible a este nuevo gobierno que emergía, que era un gobierno de tintes antineoliberales, digamos, con tintes antineoliberales, nacionalista, democrático,
y bueno, y que era necesario que los movimientos populares y las organizaciones populares y de poder popular, que es en la vertiente que nosotros nos insertamos, la vertiente del poder popular, que estos pudieran estar empujando a ese gobierno a que diera lo más que pudiera dar como proyecto democrático popular, digamos, antineoliberal, aunque sin rebasar los proyectos extractivistas, los proyectos neodesarrollistas, pero que así había condiciones para poder avanzar, y por eso Unidad Patriótica se mantiene. Estamos trabajando en construir un proyecto nacional en todo el país de vertiente de poder popular para seguir empujando y profundizando este proceso de transformación que se abrió en México a partir de julio del 2018. En base a los debates que se fueron dando en estos días, ¿qué perspectivas le ve al movimiento popular latinoamericano en la etapa que viene? Sí, bueno, señalarle a los compañeros, compañeras, que nos encontramos en este curso taller, en donde uno de los elementos de reflexión ha sido el contexto internacional, latinoamericano y mexicano, por supuesto, y también el papel de los movimientos sociales y populares en estos procesos que se han abierto en América Latina. Lo que nosotros concluimos o reflexionamos sobre estos aspectos es que, bueno, ha habido a partir del triunfo de México una segunda oleada de gobiernos progresistas. La primera oleada inicia prácticamente con el siglo XXI, en donde se vienen constituyendo gobiernos progresistas, digamos, y después en el 2018 con sus altibajos, digamos, en esta primera oleada con triunfos, con alternancias, digamos, alternancias gubernamentales en donde la derecha llega en algunos periodos a los países a gobernar, y luego los movimientos populares empujan nuevos gobiernos progresistas y así se la van llevando. Se abre una nueva etapa con el 2018 y México con este triunfo político electoral y un gobierno que ya hemos caracterizado como nacionalista, etcétera, pero también otros gobiernos como Perú, Colombia, Chile. Bueno, lo que nosotros vemos es que hay una constante en los gobiernos progresistas en América Latina, en donde hay algunas deficiencias que han facilitado el retorno de la derecha, de las diferentes derechas al gobierno, y que tumban los pocos avances que se habían logrado con los gobiernos progresistas, y que entonces tenemos que aprender de eso para poder saltar esas limitaciones y contribuir a que se fortalezcan los gobiernos progresistas, pero que puedan dar el paso hacia los gobiernos populares, de poder popular. Entonces nosotros le vemos que en esta etapa, nosotros vemos que en esta lucha que se ha abierto de gobiernos progresistas versus o contra proyectos neoliberales de saqueo atroz, esta confrontación que se da, los movimientos populares tenemos mucho que ofrecer. De hecho, consideramos que somos los movimientos populares los que hemos logrado que lleguen los gobiernos progresistas a ejercer el gobierno en nuestros países de América Latina, porque realmente no hay un partido político organizado, estructurado, salvo ahora en Venezuela con el Partido Socialista Unificado de Venezuela, y en Bolivia con el MAS, pero en los demás países, bueno, si bien en Brasil está el Partido del Trabajo, la verdad es que tiene un sustento popular y respaldo a partir del movimiento de los Sin Tierra y otros colectivos y organizaciones comunitarias, pero no, el propio Partido de los Trabajadores realmente no tiene la presencia, ni la influencia, ni la estructura en Brasil como para poder pensar que es la organización que está llevando la disputa y logrando los triunfos electorales y construyendo los gobiernos progresistas en Brasil. Y eso pasa en todos los países, incluyendo México. Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido político que condujo el proceso electoral del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, bueno, es un partido desestructurado, cada vez más infiltrado por gentes arribistas, incluso con corrientes de partidos de derecha que van llegando, pero no para fortalecer evidentemente el proceso progresista ni de transformación, sino para tratar de evitarlo o contenerlo desde adentro.
Entonces nosotros creemos que en esta situación que se juega, los movimientos progresistas de carácter popular, proletario, de clase, con programa y con conciencia, tenemos mucho que aportar, pero necesitamos avanzar mucho más rápido en la estructuración de los movimientos, en la vinculación con el pueblo y sus necesidades y aspiraciones, y en la construcción de estructuras estables, sólidas, con cuadros formados sólidamente también en términos de clase y de capacidad política, ideológica, y con un programa que pueda ir empujando los procesos de transformación y que se vaya y que podamos pasar, decíamos nosotros en estas discusiones, a la siguiente etapa de los gobiernos progresistas, que es el empoderamiento del pueblo, es decir, que el pueblo pueda pasar ya a no ser solo un acompañante de los gobiernos progresistas y un elector, sino un sujeto social consciente, organizado, que pueda asumir directamente la definición de las políticas públicas y el rumbo de la reconstrucción de la patria a partir de gobiernos democráticos populares, pero estructurados sobre la base del poder popular y que tengan un vínculo o una estructuración con los gobiernos para que se gobierne desde abajo, con las necesidades y la participación de abajo, y en alianza con las estructuras de gobierno que se puedan ir asumiendo. Entonces lo que nosotros planteamos es la plebeización, digamos, decíamos, del poder, la reestructuración de la institucionalidad burguesa o neoliberal en un sentido diferente. Y en ese sentido, los movimientos populares, pues consideramos algo o mucho, bastante, dependiendo de las condiciones, que aportar a estos procesos. Por lo tanto, si no le entiendo mal, a modo de síntesis, vamos a un escenario de enfrentamiento con la derecha, pero también de disputa al interior de los procesos por el nivel de profundidad que alcancen esos procesos. Sí, efectivamente, eso consideramos nosotros, que la disputa entre la derecha y los gobiernos progresistas viene asumiendo un carácter cada vez más álgido, de mayor confrontación, y lo estamos viviendo ahorita en nuestro país, en México, y se nota en este caso, pero también en otros, la desesperación de las derechas por no lograr detener del todo los gobiernos progresistas y sus avances, por limitados que sean, que no van en el sentido pleno del proyecto neoliberal y del proyecto capitalista. Entonces, sí, efectivamente, se viene una situación de confrontación, una situación álgida, y entonces ahí es donde debemos de jugar el papel fundamental, porque la lucha de clases se está agudizando. Y entonces tenemos que tener eso, asumirlo con claridad y plantearnos las tareas y los mecanismos, las rutas de la lucha, para poder ir desmontando cada vez más la fuerza de la derecha, de las derechas, del neofascismo, de los conservadores, y fortalecer a su vez los gobiernos progresistas, pero en una lógica distinta, en la lógica desde el poder popular, desde los movimientos, desde el pueblo organizado, desde la estructuración de la fuerza popular, que pueda darle sustento al gobierno progresista, pero además empujarlo programáticamente, empujarlo políticamente, empujarlo ideológica, cultural, educativamente, hacia la transformación de las instituciones sobre las que se han montado los gobiernos progresistas, y que en muchos casos las han dejado prácticamente intactas. Por eso es fácil que la derecha regrese utilizando esas instituciones de tipo neoliberal o burgués. Entonces, así como lo planteas, así lo estamos entendiendo también. Muy bien, muchísimas gracias por este tiempo y felicitaciones por las intervenciones y por haber sido parte de la construcción de este seminario. Al contrario, muchas gracias a ti y saludos a los compañeros y compañeras.